Buenas tardes. La tutoría de hoy se refiere a los códigos lingüísticos y la formación integral de la persona. ¿Cuáles son los códigos lingüísticos? Pues es el lenguaje, la comunicación, todo lo que nosotros utilizamos, los signos que utilizamos para comunicarnos y cómo esto va a ayudar a la vida de las personas. Entre más desarrollados tengan las habilidades lingüísticas o comunicativas, mejor será su vida en el área personal, en el área profesional. ¿Cuál es el propósito de esta tarea? Dice que tiene como propósito que la persona docente conozca los contenidos lingüísticos para que logre desarrollar el lenguaje por medio de una adecuada práctica pedagógica. En el área de español es importante que nosotros tengamos pleno conocimiento de todas las habilidades que debemos desarrollar en nuestros discentes para poderlo hacer de la mejor manera, una manera efectiva, y que al finalizar el año tengamos los resultados que nos hemos propuesto al principio del año. Es de suma importancia la implementación de contenidos desde la perspectiva integral y desde el enfoque comunicativo funcional, porque esto es necesario en el estudiante, porque para esto va a desarrollar los conceptos en el proceso de la lectoescritura. Si nosotros nos basamos en que este es un curso de lectoescritura uno, quiere decir que nosotros debemos, mediante la mediación pedagógica que damos en el aula, eh, a hacer que se desarrollen las habilidades cognitivas lingüísticas con base en el programa del ministerio y en la materia del el español. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos es lograr un acercamiento a la persona estudiante a los conceptos teóricos sobre el desarrollo de la lectura y de la escritura. Luego, elaborar un planeamiento de español utilizando estrategias de mediación para este desarrollo de la lectura y la escritura y aplicar el planeamiento a un grupo de docentes de tercero. Quiero aquí aclarar que cuando hablamos de alfabetización emergente, estamos hablando de niños que están empezando el proceso de la lectoescritura. Ya no estamos hablando de niños que tienen un lenguaje desarrollado o que reconocen ya los sonidos de las letras, o sea, los fonemas, sino que estamos hablando de esos niños que apenas, por eso se llama emergente, porque está saliendo ese conocimiento de la lectoescritura y ellos están muy motivados. Es ese, por ejemplo, cuando vamos caminando o en un carro o en el bus y el chico dice, uy, ahí dice Coca-Cola, por ejemplo. Probablemente él no lo esté leyendo, pero está reconociendo ya las letras. Entonces, ese es el inicio de este proceso, que es un proceso complicado, como les decía la vez pasada, por el hecho de que los signos, los códigos, fueron inventados por el ser humano. Entonces, el ser humano, su cerebro no estaba diseñado para leer. Entonces, se hace importante y necesario que pueda decodificar, de que pueda saber el significado de cada letra, de cada palabra. Y por eso se empezó con los jeroglíficos, por ejemplo, y se empieza un largo proceso hasta lo que hoy conocemos.
Entonces, si no solo eso, sino que si nos remontamos a los indígenas, ¿verdad? Ellos tenían su propia lengua, sus propias formas de comunicarse y nos vienen a colonizar los españoles y entonces tienen que aprender y su descendencia aprender el idioma español. Entonces, es tan nuevo así que por eso es muy complicado en cuanto a neurociencia, ¿verdad? Todo el esfuerzo que tiene que hacer el cerebro para lograr esto. Entonces, nosotros como docentes debemos planear actividades o que nuestra mediación, las estrategias de mediación sean adecuadas para así llegar al fin que sería que ese proceso lectoescritura se lleve a cabo. Tenemos cuál es la guía de trabajo. Dice que tienen que realizar la lectura completa de esos documentos. Ustedes tienen la lectura 12 que tiene que ver cómo el cuento es tan importante para la competencia comunicativa. Desde muy pequeños deben empezar en las casas los padres a contar cuentos, a leer libros, a que el niño pase páginas y cuente qué es lo que ve en esas láminas, qué es lo que representan para él y hasta inventen nuevos cuentos. Entonces, se va a desarrollar tantas habilidades, hasta las matemáticas, con la lectura de los cuentos. Bueno, ustedes lo van a leer ahí. También les hice un resumen que está en el entorno sobre estas lecturas y luego la lectura 3 que tiene que ver con la lectura y la escritura como mediación pedagógica. Nosotros como docentes, como les digo, tenemos que buscar una formación integral de los estudiantes, no solo que sepan leer y saber los fonemas, sino también cómo utilizarlo correctamente para comunicarse, ya sea en forma oral, la oralidad, de que habla el documento, y la escritura. Eso es importantísimo. Además, como vimos, la matemática, problemas matemáticos, que tenga una formación integral, que ustedes puedan ver en ciencias, por ejemplo, una lectura que se relacione con las ciencias y poder destacar las ideas principales de ese documento o ese texto. Entonces, se va a formar integralmente a los estudiantes. Luego tienen una ponencia y una lectura 14, que es la literalidad a partir de realidades integradoras. Entonces, ahí es donde se habla de esa integración. Instrucciones generales. 1. Elabore el presente proyecto apegándose a las instrucciones que se mencionan a continuación. Recuerde revisar el trabajo antes de enviar. Revisar dónde lo tienen también, porque me han enviado trabajos de otras materias. Entonces, ser muy cuidadosos en eso. Luego la ortografía y la redacción, importantísimo, ¿verdad? Ustedes la tecnología les ayuda, entonces pueden tener excelente ortografía, y no solo para eso, sino porque el docente debe ser muy cuidadoso con la ortografía y la redacción. Ahora es un trabajo individual, eso está muy claro. Luego es importante que las definiciones y aspectos solicitados sean elaborados por usted. No se trata de un copy-paste, ¿verdad? Y para evitar que haya copias. Es por esta razón que yo reviso a partir de que se cierra la fecha de entrega, porque queremos evitar, ¿verdad?, estas situaciones tan penosas por las que han pasado algunos estudiantes. Y recuerde utilizar el formato APA séptima edición, que ya es
está autorizado. Entonces, utilicen eso, por favor. Revise los criterios de evaluación o la escala que les voy ahora a mencionar para que usted evitar que omita algún aspecto importante. Ustedes van señalando ahí qué es lo que ya van a hacer. Importante que en esta tarea tienen que presentar las tres cartas, ¿verdad? Entonces son anexos que venían desde mucho antes y que ustedes tienen que sellar y firmar. Ahora no es momento de decirme, profesor, es que fui y no me lo dieron. O sea, le falta muy poco para la presentación de la tarea. Instrucciones metodológicas. Uno, tome en cuenta las observaciones realizadas por la persona tutora en las tareas anteriores. Por ejemplo, si yo les puse que ese cuento no era adecuado, pues cambiar. Por ejemplo, que si esas actividades no eran funcionales, pues cambiar. Basarse realmente en los conceptos que estamos estudiando. Luego realizar la portada para el trabajo, como se dice en la ruta de aprendizaje, ahí viene, y no poner más información de la debida, ni poner, solo si quieren poner, por ejemplo, el logo de la universidad, pero no, ya en la universidad no se ponen imágenes. Las actividades deben ir enfocadas para el nivel de tercer grado y utilizar un lenguaje inclusivo, que es en lo que más me están fallando. Por ejemplo, poner el estudiantado, la persona estudiante, la persona docente, la niñez, etc. Bueno, aquí está. Tenían que solicitar a la sede universitaria debida la firma y el sello, y luego al centro educativo donde van a presentar su proyecto. Solicitar permiso bueno, al director, ¿verdad? Y luego aplicar el planeamiento para tercer grado y presentar firmados las cartas. ¿Sí, Angie? Profe, en mi caso que yo, bueno, no pude realizarlo con tercero porque ya hay una muchacha haciendo práctica, las actividades que yo hice, bueno, usted sí me puso observaciones en esa tarea. Entonces, las actividades que yo hice, mejor las cambio y hago algo un poco más adecuado para segundo. Sí, me parece mejor. Igual puede ser con el mismo cuento que yo había elegido, porque en Tienen realidad que. es un cuento bonito que yo aplico con mi bebé. Ujú. Entonces, siento que con ese podría trabajar igual, nada más que cambio las actividades. Exacto, Angie. Siempre tienen que utilizar la misma lectura que usaron en la tarea número 1. ¿Está bien? Y cambiar las actividades. Ok, No hay ningún, gracias. con gusto. La persona docente evaluará su proyecto después de comprobar que presentó los anexos 1, 2 y 3. Si no presentan eso, no es válida la tarea. Si, si la escuela es unidocente, debe realizar el proyecto con la totalidad del estudiantado, porque a veces las escuelas unidocentes eh, tienen 20 niños, entonces con eso lo pueden hacer. Igual, si digamos las maestras están, yo creo que ya pasó eso del Congreso, o si tienen una actividad especial y solo van 3 niños, 5 niños, ustedes lo presentan a esos 5 niños, no importa. Vamos a hacer la excepción porque sabemos que estamos cerrando ya el ciclo y entonces usted lo presenta a los que estén en ese momento. Se le sugiere aplicar el proyecto con suficiente tiempo para evitar imprevistos y que usted pueda llevarlo a cabo como lo había planeado, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad número 1? La actividad número 1 es un mapa conceptual y se realice un mapa conceptual para desarrollar cada uno de los siguientes temas, que son 3 en total.
Y viene a competencia lingüística o comunicativa. Aquí podemos hacer también, porque aparece como comunicativa, entonces se les puede enredar. Si la encuentran como competencia comunicativa, esa es. La competencia comunicativa ahora oral, la oralidad en los primeros cursos. Tan importante que es que ellos cuenten, narren, hablen experiencias, anécdotas, eso es importantísimo. Y luego el cuento como recurso para el desarrollo de la oralidad. Empieza la maestra eh, contando cuentos, enseñando el libro, quién es el autor, quién es el ilustrador, de qué creen que se va a tratar. Vean esta imagen, como qué es, a qué se les parece y quién será. Bueno, eso es un personaje, se les llama personaje. Entonces, todo lo que se les pueda explicar antes y que ellos puedan hablar, eso es muy importante. Puede hacer el mapa conceptual con la herramienta o aplicación que usted desee. Recuerde que puede usar diferentes figuras, las definiciones deben ser claras, a- aunque use poco texto. Usar una imagen por concepto. Entonces, si recordamos, y ojalá, ¿verdad?, que el mapa conceptual ya haya sido usado por ustedes. Entonces, si recordamos, el mapa conceptual debe tener dentro de estas figuras, pueden ser óvalos, pueden ser rectángulos. Ustedes ahí escriben el concepto. ¿Cuál concepto? Estos, los competencia lingüística o comunicativa. Ahí vienen un cuadrito. Luego en otro cuadrito pueden poner un otro óvalo, un círculo, la competencia comunicativa oral, la oralidad en los primeros cursos. Y en hacer cuento como recursos como el desarrollo de la oralidad. Cuando ya tengan esto, entonces deben utilizar líneas y deben utilizar palabras de enlace. ¿Qué son las palabras de enlace? Pueden ser preposiciones, pueden ser frases cortas. Eh, si van a poner es, entonces se pone abajo, ¿verdad? De ese rectángulo o ese óvalo o ese círculo. Y luego poner de último el mapa conceptual va por jerarquías, ¿verdad? Viene el concepto que va encerrado, vienen las palabras de enlace, que son palabras que enlazan, la palabra lo dice, eh, el concepto con la definición, que eso también debe ir encerrado en un cuadrito, y luego pueden poner ejemplos. Y entonces los ejemplos irían de último, y estos generalmente no se encierran. Deben utilizar una imagen por concepto. Luego la actividad 2, digamos que este es el grueso de esta tarea, se le brinda a usted una plantilla del programa del Ministerio de Educación Pública del área de español y ustedes deben confeccionar un planeamiento de tercer grado usando las actividades que han sido elaboradas durante la tarea. Ahora me dicen, ¿y puedo cambiarlas? Sí, sí pueden cambiarlas. Si yo les hice alguna acotación ahí, pero si no le hice, por ejemplo, y usted dice, esto, mira, a vos, hasta ahora me estoy dando cuenta de que esto no me está funcionando, de que no funciona bien, ¿verdad? Como que no se me adecúa al cuento o al texto que yo utilicé. Entonces lo pueden cambiar. No hay ningún problema. Tenemos
Ahora dice, llene la información administrativa con la institución educativa donde usted va a ir a hacer el, el proyecto y con su nombre, no importa, no el de la maestra a cargo. Luego, lo que deben hacer es llenar el apartado de las estrategias de mediación. Mm, Entonces, deben llenar el apartado de estrategias de mediación las actividades correspondientes al inicio, desarrollo y cierre. Esto es importante y ahora se los explico cuando veamos la plantilla. Luego dice la actividad 2, planeamiento, actividad de inicio. En la actividad de inicio usted utilizará la lectura que propuso en la tarea 1 y me la pueden poner como anexo o pueden ponerla ahí mismo si no es muy larga. Y debe crear una estrategia que le permita motivar al estudiantado. En estas actividades, entonces usted trata de que le llame la atención al niño eso que va a hacer y que lo invite a pensar, ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? Porque ellos son así. ¿Y ahora qué seguirá? ¿Para qué será esto? Y entonces lo va a motivar a él a seguir escuchando y a seguir trabajando. Aquí debe incluir el material a utilizar y el tiempo apropiado para esta actividad. Entonces usted pone cuál es el material que va a usar, si va a usar títeres, qué es lo que usted va a utilizar para eh, motivarlos y el tiempo que va a durar, porque una actividad de inicio no puede durar una lección, por ejemplo. Debe ser algo pequeñito donde se capte la atención del niño. La actividad de desarrollo ahí sí viene más fuerte. En la actividad de desarrollo colocará las actividades que elaboró en la primera parte del proyecto. Como les digo, si usted nota que al final no se le estaba, porque así es el planeamiento y así es la educación. Es flexible, el planeamiento es flexible, por eso nos da a nosotros los docentes la posibilidad de escribir nuestras propias actividades. Sería muy fácil, ¿verdad? Si en la caja de herramientas bajamos la plantilla y ya viniera todo hecho, pero no se nos estaría adecuando a su entorno, no estaría adecuándose al grupo de niños, sus características. Entonces, todo eso podemos tomarlo en cuenta cuando ya estemos trabajando. Por ahora, ustedes son ajenos a todo el entorno que se vive, por más que la maestra le explique así rápidamente cuál es la realidad de ese grupo, porque tan poquitos, cuáles tienen adecuación significativa. Todo esto hay que tomarlo en cuenta cuando ya estemos trabajando. Por ahora, dice que usted va a hacer, a poner en práctica las actividades que usted ya elaboró, pero con mi consentimiento pueden cambiar. Deben escribir el material y el tiempo que va a utilizar. Eh, bueno, ya tomar en cuenta qué fue lo que les hice ver que estaba incorrecto o que se podía modificar de alguna manera. Y la actividad de cierre ya es tomar lo que hicimos y hacer un nudito y saber qué fue lo que vemos que los chicos, ahí podemos ver qué es lo que los chicos o las chicas aprendieron, se llevaron para sí, porque ese aprendizaje fue significativo y ahí ellos lo exponen. Dicen, actividad de cierre debe crear una actividad para finalizar el planeamiento, debe incluir material que utilizó y el tiempo adecuado, perdón, aproximado que va a utilizar para esa actividad. Luego, esta es la plantilla que aparece en la caja de herramientas
del planeamiento didáctico. ¿Para qué se los puse? Para que ustedes aquí vieran que aquí se escribe el centro educativo y su nombre. Yo lo que hago es quitarle esto del docente y pongo la docente y mi nombre. Tercer grado, tercer grado y eh, el mes, ¿qué mes? De noviembre, porque es para un mes. Entonces, esto, el indicador para el desarrollo de habilidades, no se toca, no lo da el ministerio. Este componente del programa de estudio es qué es lo que se va a, a tratar, lo que conocemos como los contenidos que vamos a desarrollar, los indicadores del aprendizaje esperado. O sea, qué espero yo que con estas estrategias de mediación ellos logren? Y luego, en el inicio, usted va a escribir esa actividad de motivación. En el desarrollo, usted va a escribir todo esto, por supuesto, se les va a ir corriendo hacia abajo, ¿verdad? Entonces, seguramente va a necesitar que esta plantilla se les vaya corriendo también. Entonces, aquí en el desarrollo ustedes explican cómo van a sentar a los niños, cuánto es el tiempo que van a durar, se va a utilizar este material y en esto vamos a hacer esto y esto y esto y aquí lo van escribiendo. ¿Cuál es la actividad que ustedes van a hacer en grupos? Se van a sentar los niños y van a explicar por medio de títeres, van a recrear el cuento. Cada uno va a tener un tiempo aproximado de tanto. Luego van a escribir el nombre de los personajes que vamos a irlo escribiendo en la pizarra. Supuestamente estos niños no saben leer o saben leer muy poco. Angie, ya te contesto un momentito. Y en el cierre me va a presentar una actividad donde usted, como les digo, se va a dar cuenta qué es lo que aprendieron los niños. Puede ser un cartel, puede ser una dramatización, lo que ustedes eh, se les ocurra que sea bonito para ellos. Entonces, bueno, esto ya dice, se me pasa esto para ver. Ok, veamos aquí. Dice, ya en la práctica del aula, de aplicar el planeamiento que preparó, cuide su presentación personal, es muy importante, ¿verdad? Saber dónde vamos. Es una escuela donde tenemos que ir, no es que van a ir elegantemente vestidas, pero sí, ¿verdad? Presentables. Yo creo que en esto no tengo que explicar mucho y bueno, ya dice que usted se dirige a la persona directora, le dice que está y a la persona docente, seguro la directora los va a llevar donde la docente, luego ya tiene las cartas firmadas y luego ya que coordina el día, esto era antes de la visita, ¿verdad? Ponga en práctica, eh, lleve los materiales necesarios. Eso es importante, que no lleguen a la escuela y decir, ay, se me olvidó, se me olvidaron los títeres. Luego lo que deben hacer es elaborar un análisis de la experiencia. Tienen que tener una página y ustedes dicen, los niños me recibieron muy bien, tuve estos y estos inconvenientes o no tuve inconvenientes, se presentó esta anécdota y es bueno saberlo. Lástima que la tarea no traía para presentar este, fotografías, porque a mí me gusta ver cuál es ¿verdad? El entorno en el que ustedes dieron su presentación. Aquí están los puntos. El mapa conceptual tiene 12 puntos.
porque cada una de los conceptos a desarrollar vale 2 puntos y luego la imagen por cada uno vale 3 puntos, o sea, 1 punto cada imagen. Luego el planeamiento tiene una puntuación máxima de 16 puntos. Tienen que llenar la información administrativa. Cada estrategia de mediación vale 3 puntos, o sea, un total de 9 puntos. El material de la actividad vale 3 puntos y el tiempo aproximado de la actividad vale 3 puntos. Luego la práctica en el aula, si presenta los anexos 2 y 3, son 2 puntos. Las fotografías del material que utilizaron tienen que ponerlo como anexos también. Luego presenta el análisis de la experiencia. El análisis cumple con la extensión solicitada, o sea, una página, 1 punto. Anota 5 observaciones relevantes, son 5 observaciones. Usted enuméralas, 1, 2, 3, 4, 5. Y una anécdota importante, vean qué fácil, para que estén bien, fijándose bien, 3 puntos. Esto es un total de 17 puntos, lo que vale la práctica en el aula. Luego el seguimiento de instrucciones, 3 puntos, y la redacción 3, la ortografía 3, y esta está para el domingo 3 de diciembre. Entonces, voy a dejar de compartir y Angie, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, con respecto al cuadro, digamos, a la plantilla donde tenemos que hacer la actividad, entonces las primeras 3 columnas, eso no se toca, no se cambia. Esto no se cambia nunca, nunca en ninguna materia, y así viene ya lista para que nosotros cuando pongamos las estrategias de mediación, usted se va fijando. Bueno, aquí dice que puedo incluir un cuento, una fábula, una poesía. ¿Para qué? Y me fijo cuáles son los indicadores esperados, qué es lo que yo me propongo lograr con esos niños. Y eso, con solo eso, ese va a ser indicador, ¿verdad? El indicador, la palabra lo dice, me va a indicar qué es lo que yo debo planear para lograr eso, para poder, como el objetivo propuesto. Eso es una guía. Nada más, eso es lo que nos da el ministerio. ¿Y por qué lo da así? Ya les expliqué, porque todos los contextos son diferentes. Yo no puedo decir que las de Cañas va a tener el mismo contexto que de Punta Arenas o de Osa, que son las que estoy revisando. Tengo de Monteverde también. Entonces, no es el mismo entorno. Es más, dentro de una misma escuela puede haber 2 terceros, 3 terceros y hasta más. Y su población es totalmente diferente, por lo tanto, el planeamiento es diferente entre una compañera y otra, porque su población es diferente, tiene características diferentes, este, no se comportan igual. Ya sabemos quiénes son, eh, cuáles son los que van a hablar más, quiénes van a participar. Entonces, debo hacer actividades, tomando en cuenta también los estilos de aprendizaje, tomando en cuenta las inteligencias múltiples, y, y así para lograr un planeamiento donde lleguemos a todos los estudiantes, que no me queden unos rezagados, no entendieron, no participaron, no les interesó. Entonces, tiene que ser actividades muy llamativas para que ellos se vean involucrados y que al final de esa jornada, ese pequeño periodo de tiempo, los chicos digan, ay, qué bonito, ay, y que las recuerden a ustedes. Recuerdo cuando llegó una maestra que nos puso a hacer una dramatización y nunca habían hecho dramatizaciones,
o que nos puso con unos títeres, o que hicimos unos recortes y los pegamos. Ellos siempre recuerdan eso. Entonces, ¿qué es